Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda etapa, segunda y última de este año, que seguramente la terminaremos así en cuarentena y vía online. Yo sé que deben estar cansados, igual que nosotros, del encierro y de esta modalidad, pero bueno, es lo que hay. Bueno, vieron que antes de las vacaciones vimos Marx, ¿sí? Karl Marx. Y vimos cómo su objetivo, digamos, es la instauración de la sociedad comunista. Y bueno, también realiza una crítica al capitalismo y vimos también la antropología marxista, ¿sí? Eh, Ahora, retomando un poquito esto, vamos a ver a este autor, por ahí es poco mencionado, pero es sumamente importante, es poco mencionado en la secundaria, porque en realidad es súper importante y está muy de moda y en las universidades, más que nada las universidades con tendencia de izquierda, digamos, lo retoma. Antonio Gramsci, la teoría de Antonio Gramsci, la perspectiva de Antonio Gramsci, es por ahí conocida como eurocomunismo o neocomunismo. ¿Sí? Así como existe el liberalismo y el neoliberalismo, existe el comunismo, Marx, y el neocomunismo o eurocomunismo de Antonio Gramsci. Si bien el objetivo tanto de Marx como el de Antonio Gramsci es el mismo, porque Antonio Gramsci también va a plantear la necesidad de la instauración de la sociedad comunista, ¿sí? Como solución a todos los problemas. El medio, o sea, la manera en que llegamos a la instauración de la sociedad comunista, es decir, la praxis revolucionaria es muy diferente a la de Marx. El objetivo tanto de Marx como de Antonio Gramsci es el mismo, la instauración de la sociedad comunista. Ahora, los medios a través de los cuales llegamos a la instauración de la sociedad comunista, ahí se diferencian, ¿sí? Y hay otras cuestiones teóricas también muy diferentes entre Antonio Gramsci y Marx, que ahora lo vamos a ver. Primero y principal vamos a ver un poquito acerca de su biografía. Yo armé acá algo sencillo, los puntos principales de su vida, digamos. Él nace en 1891 y muere en 1937 en Italia. Plena guerra mundial, ¿sí? Él viene de una familia numerosa y una familia pobre. Él se dedica a estudiar periodismo, pero nunca terminó la carrera, porque antes de terminar la carrera se inserta en política y forma parte del Partido Socialista Italiano de aquella época. Pero después por diferentes opiniones se sale del Partido Socialista y funda su propio partido que se llamó Partido Comunista Italiano, ¿sí? Fue elegido, bueno, como delegado italiano en la Tercera Internacional en Moscú. Piensen que en esta época estaba la Unión Soviética, ¿sí? En Rusia. Él conoció, vivió un año en Moscú. Luego, en 1924, hubo elecciones generales en Italia, ¿sí? Los dos partidos como más importantes era el Partido Comunista, ¿no? De Gramsci, y el Partido Fascista de Benito Mussolini. Gana el Partido Fascista, ¿sí? Pero Gramsci es elegido como diputado por el Partido Comunista. Si bien, digamos, el Partido Comunista pierde, gana Benito Mussolini, igualmente
tiene la banca de diputado Gramsci. Pero en 1926 es encarcelado. Benito Mussolini manda a arrestar a Gramsci, ¿sí? Por supuestamente incitación al odio de clases y a la instigación a la guerra civil, ¿no? Encarcelado, ¿sí? Es donde Antonio Gramsci escribe toda su teoría, ¿sí? O sea que el partido fascista quiso, ¿no?, silenciar la voz de Antonio Gramsci, pero lo que hace al encarcelarlo es que escriba y toda su teoría después sea conocida por todo el mundo, ¿no? Él escribe en unos cuadernos escolares, esos cuadernitos que usábamos cuando íbamos a primaria. Era lo que él podía tener en la cárcel. Y después sus seguidores, después de que Antonio Gramsci muere creo que por tuberculosis, no me acuerdo muy bien, pero creo que muere por esa enfermedad, sus seguidores lo que hacen es ordenar toda su teoría y llaman al libro que arman sus seguidores con todos los escritos de Antonio Gramsci como los cuadernos de la cárcel. Entonces, los cuadernos de la cárcel vendrían a ser las obras principales de Antonio Gramsci, ¿no? Que fueron escritas dentro de la cárcel, por eso los cuadernos de la cárcel. Bueno, vayamos a su teoría. Una cosa por ahí para saber, que está bueno saber, es que la teoría de Gramsci, sus obras, el primer lugar donde fue publicada las obras fue en Italia. Y el segundo país en donde fueron editadas sus obras fue Argentina. O sea, primero se editó en Italia y luego en Argentina. Argentina sería el segundo país, digamos, donde las obras de Antonio Gramsci fueron publicadas. Como dije hoy, Gramsci sigue en la línea marxista, ¿no? Y él plantea que el marxismo no es una teoría que cae así del cielo sin ningún sustento o sin ningún precedente, ¿no? Sino que el marxismo es el resultado de tres cosas. Es el resultado de la economía liberal inglesa, es decir, surge como contraposición, como crítica a la economía liberal inglesa, tiene sus raíces en la literatura y la práctica política francesa, ¿sí? O sea que se inspira en la Revolución Francesa y en la literatura francesa, ¿no? Y también se inspira en la filosofía idealista alemana, más que nada en Hegel, que nosotros eso no lo vamos a ver. Bueno, vamos más a la teoría. Para Gramsci, las características del marxismo son las siguientes. El marxismo es inmanente. Inmanente significa o es lo contrario a trascendente, porque para el marxismo solamente existe la realidad material, no existe una realidad fuera de la materia, ¿sí? Todas estas características están unidas. Esto de que es inmanente está relacionado con el materialismo histórico, ¿sí?, que está acá. La única realidad existente es entonces la materia y existe solamente este mundo. No existe Dios, no existe vida después de la muerte. La única vida que existe es esta que tenemos ahora y
no existe, digamos, ninguna vida después de la muerte, no existe nada que sea trascendente, no existe nada fuera de la materia, fuera de el mundo material, ¿sí? Eso por un lado, historicismo absoluto porque la vida material, la materia, es histórica, es decir, nosotros estamos insertos en la historia, siempre nos encontramos, siempre vamos a estar dentro de una historia determinada, de una situación histórica determinada, siempre vamos a encontrarnos en un contexto histórico, económico, político determinado, ¿sí? Por eso historicismo absoluto, no existe nada fuera de la historia, no existe nada extrahistórico, suprahistórico, todo es parte de la historia, ¿sí? Mundanización y terrestricidad, lo que decía hoy de que lo único que existe es esta vida, no existe vida después de la muerte, no existe un cielo, no existe un paraíso después de la muerte, es esta vida y nada más. Humanismo absoluto porque el fin último del hombre es el mismo ser humano, digamos, ¿sí? No existe otro fin para el ser humano que no sea el ser humano mismo, ¿sí? Eso por un lado. Después, y acá viene lo más importante, por acá viene la teoría propia, realiza algunas críticas a Karl Marx. ¿Se acuerdan que dije que tienen el mismo objetivo? ¿Sí? Ambos quieren instaurar la sociedad comunista, pero hay cuestiones que Antonio Gramsci critica a Marx, ¿sí? Y modifica. Por un lado, ¿se acuerdan que Marx decía o hacía una distinción entre la infraestructura, que vendría a ser la base económica de una comunidad, de un pueblo, de la superestructura, que sería la parte cultural, social, ideológica, ¿no?, de una comunidad? Marx decía que la infraestructura, o sea, la economía, la estructura económica de una comunidad determinaba la superestructura. Es decir, dependiendo de la economía de una comunidad, iba a ser la cultura que esa comunidad iba a tener, la ideología que esa comunidad iba a tener, el aparato legislativo que esa comunidad iba a tener, la religión que iba a sostener, o sea, toda la parte ideológica cultural estaba determinada por la economía. Dependiendo de la economía iba a ser la cultura. Eso era lo que planteaba Marx. Gramsci va a decir que no existe una relación causal entre la superestructura y la estructura. Es decir, la economía de una comunidad no necesariamente va a determinar el tipo de cultura que va a tener. Al contrario, va a plantear Gramsci. Muchas veces es la cultura, es la ideología de una comunidad o de una sociedad la que va a determinar el tipo de economía. O sea, invierte los términos. No es la economía la que determina la cultura, sino al revés. La cultura, la ideología, la cosmovisión, la manera de pensar de una comunidad es la que va a determinar el tipo de economía de esa comunidad, ¿sí? Invierte los términos. Y por otro lado, otra cosa que le critica a Marx es que no sé si a Marx le va a criticar esto, sino a los seguidores marxistas o algunos seguidores, ¿sí?, de Marx, que planteaban que la instauración de la sociedad comunista se iba a dar de manera necesaria, ¿sí? En algún momento la historia, ¿sí?, iba a llevar necesariamente a la instauración de la sociedad comunista. O sea, la instauración de la sociedad comunista era algo
necesario, que se iba a dar muchas veces sin intervención de la voluntad de los seres humanos. O sea, la sociedad quiera o no, o los seres humanos quieran o no, la instauración de la sociedad comunista se iba a dar sí o sí, independientemente de la voluntad y del accionar de los seres humanos. No es una crítica a Marx directamente, porque Marx no va a plantear eso. Marx va a plantear la acción revolucionaria como una praxis activa, es decir, realmente los obreros tienen que organizarse y provocar la revolución, sino más bien una crítica a otros marxistas, ¿sí? A otros seguidores de Marx, que tenían otra visión, digamos, de que una visión romántica de que necesariamente se iba a llegar a la sociedad comunista independientemente de si los obreros se organizan o no, digamos, ¿no? Lo que Gramsci va a decir es que en realidad el desarrollo histórico no va a determinar la voluntad y la libertad del hombre. El hombre, si quiere la instauración de la sociedad comunista, va a tener que ser activo, va a tener que provocar la revolución. La revolución no se va a hacer sola, ¿sí? Realmente los obreros tienen que provocar la revolución. Bien, ahora, la revolución, esto es también importante porque la revolución es planteada de manera diferente, ¿sí? Marx planteaba, ¿se acuerdan que habíamos dicho? La acción revolucionaria mediante una acción violenta. Es decir, los obreros tenían que organizarse, si era necesario tomar las armas, derrocar al gobierno de turno y tomar el poder político, ¿sí? Era una revolución, digamos, violenta, coactiva, ¿sí? Porque los obreros tenían que organizarse, tomar las armas y derrocar al gobierno de turno y plantarse ellos. Eran como una acción directa, ¿sí? Ahora, lo que va a proponer Antonio Gramsci es una revolución que no es económica, no es tomar el poder de manera violenta, ¿sí? De manera directa, sino que la revolución tiene que ser cultural y esta revolución va a llevar tiempo. Él plantea como una estrategia a largo plazo. Queremos la revolución, dice Gramsci, bueno, pero la tenemos que hacer con paciencia, con tiempo, porque la revolución no debe ser violenta, debe ser una revolución ideológica desde el ámbito cultural, no desde las armas, no desde las armas o desde la economía. Nosotros tenemos que llegar al poder, dice Gramsci, pero no mediante las armas, sino mediante una elección democrática que nosotros vamos a provocar, ¿sí? que nos elijan como partido, pero para eso tenemos que tener paciencia y va a llevar mucho tiempo. Para plantear esta revolución cultural es importante entender dos nociones en Antonio Gramsci. Porque a diferencia de Marx, ¿no? Que le daba mucha importancia a la infraestructura, es decir, a la economía de un pueblo, ¿no? Y que la revolución se iba a dar desde la economía, Gramsci va a decir que lo más importante no es la economía. Lo que hay que modificar no es la economía. Primero hay que modificar la manera de pensar de los seres humanos. Después, por añadidura, ¿sí? Vendrá el cambio económico, pero primero tenemos que cambiar la mentalidad de la gente. Entonces, Antonio Gramsci va a darle más importancia a la superestructura, ¿sí? A la mentalidad, a la cosmovisión, a la cultura de una sociedad. Y es por eso que él va a distinguir dos nociones importantes en lo que es la superestructura. La superestructura, dice Gramsci, se divide en dos. Tenemos por un lado la sociedad civil y por otro lado la sociedad política.
La sociedad civil vendrían a ser todos esos organismos, todas esas instituciones que detentan hegemonía doctrinal e intelectual. Acá la palabra hegemonía es importantísimo en Gramsci. Es más, por ahí esta palabra se usa muchísimo en historia, seguramente en las materias de sociales se usa mucho la palabra hegemonía, y esta palabra viene de Antonio Gramsci. Hegemonía en Antonio Gramsci implica que un grupo, ¿no? O en este caso instituciones, organismos, detentan, es decir, tienen, ¿sí? Un poder, pero un poder que no es coercitivo. Es un poder que es más bien ideológico. Hace referencia a las ideologías dominantes de una sociedad. Esas ideologías, esas maneras de pensar que se imponen a través de estas instituciones a el resto del pueblo, al resto de las personas, al resto de los integrantes de una sociedad. Hace referencia a, acá puse la cosmovisión, ideología dominante, que logra imponer una manera de pensar, de concebir el mundo en el resto de la sociedad. Son los que van a indicar cómo debemos pensar, ¿sí? Qué es lo que es verdadero, qué es lo falso, qué es lo que debemos saber y qué es lo que no debemos saber, qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos van a indicar de alguna manera cómo debemos pensar y cómo debemos actuar. Es importante esto porque va a decir Antonio Gramsci que la manera en que nosotros pensamos, ¿sí? la manera que nosotros tenemos de ver el mundo y la manera que tenemos de actuar no es el sentido común, fue producto de una construcción, ¿sí? A nosotros nos enseñaron, en el caso de Gramsci sería, nos impusieron qué era lo que debíamos pensar, cómo debíamos pensar, cómo debemos actuar. Y esta imposición ideológica se da a través de distintas instituciones. Las instituciones más importantes para Gramsci, a través de las cuales se nos impone qué pensar, son la familia, ¿sí? La escuela, la universidad y los medios de comunicación, ¿sí? Los medios de comunicación, la universidad, la escuela, la familia, nos van imponiendo, nos van construyendo nuestra mentalidad, nuestra cosmovisión. De alguna manera imponen, nos dicen qué pensar, cómo debemos ver el mundo, ¿no? Eso por un lado. Entonces, la hegemonía ideológica la tiene la universidad, los medios de comunicación, la escuela, la familia, y acá me faltó algo, también la iglesia. Antonio Gramsci va en contra de la iglesia, más que nada de la iglesia católica, de la religión católica, ¿sí? Eso la sociedad civil por un lado. Después tenemos la sociedad política, que tiene que ver con los organismos que ejercen una coerción, una imposición directa, que tiene que ver con el ejercicio directo del poder. En este caso vendría a ser la policía, el ejército, las leyes, el sistema penal, las instituciones políticas que a través de leyes, de ordenanzas, nos indican cómo debemos actuar, nos obligan, directamente nos están obligando. La sociedad civil no nos obliga directamente, sino que lo que hace es ejercer una influencia ideológica a la sociedad civil. La sociedad política ejerce una
un poder directo. Generalmente, va a decir Gramsci, la sociedad política y la sociedad civil están relacionadas, porque, a ver, la sociedad política lo que hace es obligar, muchas veces obligar, o ejerce el poder directo de aquello que piensa la sociedad civil, ¿sí? La sociedad política está unida a la sociedad civil. Pensemos, por ejemplo, la sociedad civil se expresa en normas, leyes. Ahora, la sociedad política a través de la policía hace que se cumplan esas leyes que impuso o que propuso la sociedad civil. Están relacionadas. Bien, hasta acá vamos. Ahora, ¿qué pasa? La revolución, dice Gramsci, no tiene que darse en el ámbito económico como planteaba Marx. No es tomar las armas, derrocar el gobierno e imponerse, ¿no? Sino que la revolución tiene que darse en estos ámbitos, en el ámbito de la sociedad civil y en el ámbito de la sociedad política. ¿Nosotros queremos llegar a la instalación de la sociedad comunista? Bueno, la revolución la tenemos que hacer acá, en las instituciones, ¿sí? En las instituciones de la sociedad civil, acá, en la familia, en la escuela, en la universidad, en los medios de comunicación. Ahora, la sociedad política y también en la sociedad política, es decir, tenemos que armar un partido que logre defender lo que estamos, la revolución que estamos haciendo acá en la sociedad civil. Bien, y tenemos que, una vez que somos electos como partido, ejercer este poder a través de estas instituciones, de la policía, el ejército, el sistema penal, etc. Bien, vamos ahora a profundizar un poquito con el tema de la revolución. Esa revolución cultural, ¿sí?, que se va a dar dentro de la sociedad civil y de la sociedad política, va a tener dos momentos, o tiene que tener dos momentos, dice Gramsci. Un primer momento debe ser destructivo. ¿Por qué destructivo? Porque hay que destruir, hay que voltear, hay que desmontar sería, ¿no? Como desmontar, o también un término que es usado en el feminismo, deconstruir, ¿sí? Toda la ideología, la cosmovisión preexistente, la cosmovisión tradicional, ¿sí? Hay que destruir esa cosmovisión, hay que demostrar que esa cosmovisión es impuesta, que no necesariamente es la verdadera, ¿sí? Hay que mostrar que esa cosmovisión que existe en nuestra cultura está mal y que se puede modificar, ¿no? ¿Cómo destruimos esa cosmovisión? Bueno, esa cosmovisión debe ser destruida mediante, y acá juegan un papel muy importante el partido político comunista, pero mucho más importante el papel de los intelectuales orgánicos. Los intelectuales orgánicos vendrían a ser vendrían a ser como los militantes, ¿sí? Aquellas personas que militan la revolución cultural, militan la ideología marxista, militan la ideología planteada por Gramsci, es decir, buscan el objetivo de la instauración comunista, ¿sí? La misión de estos militantes, de estos intelectuales orgánicos que lo llama Gramsci, o como lo llaman Gramsci, es por un lado, estas personas tienen que saber sobre el marxismo, tienen que ser especialistas en la ideología marxista, ¿sí? Tienen que saber argumentar y defender los ideales marxistas. Ahora, cada intelectual
va a tener la misión, ¿no? La función de hacer tomar conciencia a los individuos de que están oprimidos. Debe convencer, ¿sí?, a las personas. Ahora vamos a ver que estos intelectuales orgánicos se van a meter, se van a instalar en las distintas instituciones de la sociedad civil para hacer esto, ¿no? Debe tratar de convencer, ¿no?, a las personas de que están oprimidas, de que el sistema capitalista los está oprimiendo. Debe convencerlos de que están oprimidos y debe convencerlos además que la única solución o la única ideología para salir de esa opresión es el marxismo, ¿sí? Es el marxismo. O sea que los va a tratar de convertir a las personas a la ideología marxista, ¿sí? Bueno, pero para eso estos intelectuales orgánicos tienen que insertarse en cada uno de los organismos de la sociedad civil, ¿sí? Y también de la sociedad política, para poder destruir desde adentro la ideología capitalista dominante y, una vez destruida esa ideología, poder insertar la ideología marxista, ¿sí? Eso por un lado. Los intelectuales orgánicos entonces tienen esta función de ser especialistas en el planteo marxista, poder argumentar a favor del marxismo y también realizar críticas al capitalismo, insertarse entonces en todos los organismos de la sociedad civil para poder desde adentro destruir la cosmovisión vigente y instaurar la nueva cosmovisión, que es una cosmovisión marxista. Los intelectuales orgánicos por un lado. Por otro lado, es necesario, dice Gramsci, la creación del Partido Comunista, que no necesariamente se tiene que llamar Partido Comunista, puede tener otros nombres, ¿sí? Él acaba de plantear el tema de realizar alianzas, estrategias políticas que muchas veces la gente ni siquiera se va a dar cuenta, porque lo dice, digamos, que por ahí la gente ni siquiera se va a dar cuenta que son marxistas, ¿sí? Porque el objetivo es llegar al poder, no importa cómo. O sea, no importa los medios a través de los cuales se llega al poder. Entonces dice Gramsci, el Partido Comunista debe ser creador, organizador y difusor del pensamiento marxista. Debe ser flexible, astuto, debe realizar alianzas políticas, no importa, dice Gramsci, si esas alianzas son con partidos que defienden intereses burgueses. O sea, hasta este punto, digamos, de no importa si tenemos que unirnos con los burgueses, lo importante es alcanzar el objetivo, que es llegar al poder, ¿sí? Total, una vez que estemos en el poder, hacemos lo que queremos. Eso por un lado. Ahora, vamos, por ahí, el papel más importante lo tiene los intelectuales orgánicos, porque la revolución, como dice Gramsci, es una revolución cultural. Hay que cambiar la mentalidad de las personas. Porque cambiando la mentalidad de las personas, o sea, a ver, piensen ustedes, si convencemos a todos de que una sociedad comunista es lo mejor, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a votar a un partido comunista, ¿sí? Vamos a votar a aquel partido que defiende o que me representa, ¿no? Entonces, si convencemos a todas las personas de que la sociedad comunista es la solución a todos los problemas, entonces necesariamente vamos a ir a votar en democracia a un partido comunista, ¿sí? Ahora, ¿a qué instituciones estos intelectuales orgánicos deben insertarse para destruir desde adentro la cosmovisión vigente y insertar esa cosmovisión socialista, comunista, mejor dicho?
Bueno, los principales organismos a intervenir son tres. Estos son los principales. Porque para Gramsci estas tres instituciones son las que más hegemonía ideológica ejercen sobre la comunidad, sobre el pueblo. Son los que más construyen el sentido común, son los que más imponen su ideología, ¿sí? La Iglesia Católica es la principal, de todas las religiones, la principal, la católica, es la que hay que destruir, es la que hay que desmontar. Acá Gramsci tiene como una obsesión, digamos, con respecto a la Iglesia Católica, porque él le dedica unas cuantas páginas diciendo que, planteando el hecho de que él se pregunta, digamos, cómo la institución católica ha perdurado tantos siglos. ¿Cómo es que ha perdurado desde allá, desde la naciente Edad Media hasta nuestros días sigue intacta? ¿Cómo es que ha perdurado tantos siglos? Y como él no cree, digamos, en ningún ser superior, no cree en Dios, no cree en el paraíso, es una perspectiva bien atea, él dice, bueno, la Iglesia no ha perdurado tantos siglos porque el Espíritu Santo ha hecho que perdure tantos siglos, digamos. No, para Gramsci lo que hizo que la Iglesia Católica perdurara tantos años es la metodología que ha usado. Dice, la Iglesia Católica lo que hace es, desde pequeños, desde que son niños, con el bautismo, con la catequesis, lo que se hace es de alguna manera adoctrinar, ¿no? Lo que hace la Iglesia Católica es adoctrinar a los niños, desde muy chicos, en la fe católica. Entonces, ya desde pequeños crea una manera de pensar en las personas que después es muy difícil de erradicar. Y es por eso, y además porque el sistema ideológico que tiene la Iglesia Católica es muy sencillo de aprender, o sea, lo mismo que sabe el Papa puede saber la abuelita que va todos los domingos a misa, hace que las personas se sientan parte de una comunidad. Bueno, y él dice, bueno, nosotros debemos atacar esta institución y a la vez tenemos que usar el mismo método. Así como la Iglesia Católica usó la catequesis para influir en la mentalidad de las personas, nosotros también, desde chiquitos, dice Gramsci, tenemos que adoctrinar a los niños en la ideología marxista. ¿Cómo? Mediante la escuela. Mediante la escuela. ¿Por qué? Porque los intelectuales orgánicos pueden ser profesores, pueden ser docentes, puede ser hasta un cura, puede ser un periodista, ¿sí? Hay que tratar de convertir a distintos profesionales, si se quiere, ¿no? La palabra, en intelectuales marxistas para que puedan insertarse dentro de las distintas instituciones y desde ahí adoctrinar a las personas, imponer la cosmovisión marxista, ¿sí? Un docente en la escuela primaria, en la escuela secundaria y los docentes en la universidad. Piensen ustedes, cuando se vayan a estudiar, van a ver que muchas veces la universidad es un lugar donde se imponen ideologías políticas, y lo van a ver. Yo pongo la firma que ustedes, cuando vayan a la universidad, van a ver ideologías políticas en los pasillos de la universidad, y también quizás haya profesores con ideologías, no sé si marxistas, pero sí ideologías políticas que van a querer imponer, ¿sí? Porque lamentablemente estas estrategias que plantea Gramsci no solamente es usado por los marxistas, sino también por otras ideologías. Ahora vamos a ver las estrategias que plantea Gramsci
y que no necesariamente la usan los marxistas, también la usan otras ideologías que intentan imponerse a través de la universidad, a través de la escuela, a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, quizás en esa época, en la de Antonio Gramsci, no eran tan influyentes, pero hoy sí. Los medios de comunicación tienen el poder de crear una manera de pensar en las personas, de hacer que las personas crean todo lo que se transmite a través de los medios de comunicación. Crean un sentido común, dice Antonio Gramsci. Entonces, hay que insertar a un periodista marxista que defienda las ideologías marxistas en los medios de comunicación. Hay que tener personas marxistas en las escuelas, en las universidades, y también a marxistas en la Iglesia Católica. Bien, para así poder crear el sentido común, destruir el sistema dominante, el sistema capitalista, la ideología capitalista dominante, y crear una mentalidad marxista de la vida, ¿sí? Pasemos a las estrategias, que estas son mortales. Bueno, a ver, las estrategias para llevar a cabo la revolución. Acá lo escribí con mis palabras, ¿sí? Para que les quede a ustedes y se entienda. Dice Gramsci, la revolución tiene que ser preparada con tiempo, con paciencia, con astucia, calculando, ¿no? Hay que planificar la revolución. Esa planificación es a largo plazo. La revolución no se va a dar de un día para el otro. Es una revolución que es a largo plazo. ¿Sí? Es pensada a largo plazo. Y por eso hay que tener paciencia, dice Gramsci. ¿Por qué? Porque habrá que infiltrarse, dice. Habrá que infiltrarse en el aparato del Estado, ¿sí? En la política, distintos cargos políticos, tener que los intelectuales orgánicos, estos intelectuales marxistas con ideología marxista, puedan infiltrarse en política y puedan tener cargos políticos. Hay que infiltrarse en los medios de expresión de la opinión pública. Con esto hace referencia a los medios de comunicación, ¿sí? Hay que tener periodistas que defiendan el marxismo. Hay que tener profesores en las universidades que defiendan el marxismo, porque de esa manera va a convertir a los alumnos al marxismo. En los colegios, en las escuelas, en la secundaria, en la primaria y en las parroquias. Esto es importante porque él dice que hay que tratar de convertir a los sacerdotes al marxismo. Y esto se dio y se da. Dentro de la Iglesia Católica existen muchos movimientos revolucionarios. Se les llama teología de la liberación. Si ustedes lo buscan, les interesa, pueden buscar en Google, teología de la revolución. Son movimientos dentro de la Iglesia Católica de sacerdotes que plantean una revolución material, la opresión de los más débiles y de alguna manera la revolución de esos más débiles, ¿no? O sea que hay dentro de la parroquia, ya existe dentro de la iglesia movimientos con intelectuales marxistas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la función? ¿Para qué es esto? Bueno, para ir desmontando, ¿no? Pieza por pieza la sociedad civil e ir cambiando la mentalidad de la mayoría. Es decir, de esta manera vamos a ir cambiando la mentalidad de las personas, que dejen de defender un sistema capitalista y puedan reconocerse como oprimidos por este sistema y poder defender de esta manera la instauración de la sociedad comunista, ¿sí? Esa es una estrategia, entonces. La infiltración de los intelectuales orgánicos dentro de las distintas instituciones de la sociedad civil. Otra, están todas relacionadas, pero bueno.
Otra estrategia tiene que ver con el trabajo de panfleto, dice Gramsci. Este trabajo de panfleto significa la propaganda, ¿sí? Hay que hacer propaganda. Y escuchen esto que está interesante. Comedia de burla al antiguo régimen. ¿Qué significa eso? Hay que, de alguna manera, burlarnos de la cosmovisión preexistente, ¿sí? Hay que criticar a la ideología dominante continuamente. ¿Por qué? Porque así, criticando continuamente la cosmovisión preexistente, vamos a sembrar duda, vamos a sembrar escepticismo, vamos a sembrar desprestigio moral de aquellos que imponen esa ideología preexistente. Dice, hay que lograr el desprestigio moral de la Iglesia. Bueno, vamos a atacar a la Iglesia, vamos a demostrar que la Iglesia, en este caso desprestigio moral, significa ver a la Iglesia como una institución que no tiene autoridad moral para influir en nuestro modo de vida, ¿sí? Hay que desprestigiar al ejército, hay que desprestigiar a los intelectuales conservadores y a los profesores conservadores, hay que desprestigiarlos, hay que criticarlos, hay que cuestionarlos, y ese cuestionamiento debe ser permanente. Piensen en esta frase de que una frase conocida que dice miente, que algo quedará, ¿no es cierto? Bueno, en este caso es critica, que alguna duda va a quedar, digamos, ¿sí? Otra estrategia es lograr la traición, dice, a su cosmovisión de un intelectual, de un teólogo, de un militar, de un profesor, de un periodista. Es importante, dice, ganarse a los intelectuales tradicionales porque influyen decisivamente en la propagación de las ideas, ya que cada intelectual, profesor, periodista, sacerdote, arrastra tras de sí a un número considerable de prosélitos, es decir, de seguidores. Tenemos que tratar de convencer quizás a un periodista, al periodista más famoso de la Argentina. Yo les doy un ejemplo, ¿no? No quiere decir que se dé, o sí. Hay que tratar de convertir a ese periodista famoso a nuestra ideología, porque entonces ese periodista en su programa de televisión va a defender la ideología marxista y va a influir a sus televidentes. Lo mismo hay que hacer con los intelectuales, es decir, con aquellos escritores, con aquellos pensadores, profesores, universitarios que nosotros creemos que son importantes o que son ejemplos a seguir. Entonces, si nosotros vemos a un intelectual, a un escritor famoso defender el sistema marxista, decimos, bueno, si aquel que es un intelectual, es famoso, defiende el sistema marxista, entonces yo lo voy a seguir, ¿sí? Es importante convertir, dice, a estos intelectuales, a los profesores, a los periodistas, hasta a los sacerdotes, a la cosmovisión marxista porque, bueno, van a convencer desde su ámbito a muchas personas, ¿no? Van a influir en la mentalidad de las personas. Otra estrategia es lograr, dice, que los que se opongan o intenten oponerse al nuevo orden sean reducidos al silencio mediante los medios de comunicación. Se deberá denigrar, ridiculizar a los que luchan contra la nueva cosmovisión, como si se tratara de gente retrógrada, cavernícolas, que no están a la altura de los tiempos modernos. Fíjense qué fuerte que es esto. Y la estrategia que usan. Bueno, si tenemos gente que va a defender
Porque va a haber, dice Gramsci, va a haber gente que va a defender el antiguo régimen, la antigua manera de pensar. Bueno, pero hagamos que esas personas queden en ridículo. Vamos a tratarlas de conservadores, de retrógradas, de gorilas, de oligarcas, de conservadores, ¿sí? Vamos a tratarlas de hacerlas quedar mal, ¿sí? Vamos a tratar, eso significa ridiculizarlas, ¿no? Tratar de humillarlas, de hacerlas quedar mal. ¿Mediante qué? Mediante los medios de comunicación. Medios de comunicación, chicos, hoy en día, no solamente la radio y la televisión, las redes, sino también las redes sociales, ¿sí? Vamos a tratar de dejarlas mal, de ridiculizarlas, de burlarnos de ellas. Por eso, de esa manera vamos a reducirlas al silencio, de esa manera vamos a callarlas, de alguna manera, ¿no? Otra estrategia dice, predicar constantemente lo mismo. Lo que le decía hoy. Repetir incansablemente la misma doctrina, utilizando siempre argumentos parecidos. No cansarse nunca de recurrir a los mismos argumentos, porque la repetición es el medio más didáctico para influir sobre la mentalidad popular. Piensen en frases que todo el mundo repite, argumentos que todo el mundo repite, para defender una ideología, ¿sí? Bueno, esa manera al repetir un argumento, repetir hasta el cansancio un argumento, es una manera de influir en la mentalidad popular. ¿Por qué? Porque después terminamos repitiendo nosotros lo que nos repitieron otros, ¿sí? Por eso dice Gramsci, hay que repetir siempre los mismos argumentos porque algo va a quedar. Bueno, el enemigo de la revolución, y acá esto también lo dije anteriormente, es la Iglesia Católica, porque el catolicismo, dice, mientras el catolicismo siga conservando su influjo en el sentido común, no hay perspectivas para el marxismo. Fíjense la importancia. Mientras la Iglesia siga teniendo hegemonía, siga teniendo poder, el poder de influenciar en las personas, no vamos a poder instaurar la sociedad comunista, no vamos a poder llevar a cabo las perspectivas marxistas. Entonces, dice Gramsci, hay que llevar a cabo una lucha antirreligiosa. Hay que tratar de hacer entender, ¿no? A los cristianos que todo aquello por lo que han luchado y han creído no es más que una visión ilusoria y mitológica de la realidad, ¿no? Imponer el ateísmo. Plantear de que no existe vida después de la muerte ni un paraíso, sino que lo único que existe es esta vida y esta tierra, ¿no? La revolución marxista, la revolución que plantea Gramsci, es una revolución atea, es una revolución materialista. No existe nada que no sea esta vida y la materia, ¿sí? Es una revolución antirreligiosa. Y por último, hay más estrategias, pero yo puse las más importantes. Formar un partido político que represente los ideales socialistas e inmanentistas, para llegar al poder no mediante la fuerza, como pretendía Marx, acá la diferencia, sino mediante el voto democrático. Una vez que hayamos cambiado la mentalidad de las personas, la mayoría va a votar a aquel partido político que defiende esas ideas, ¿sí? Entonces vamos a llegar, dice Gramsci, al poder no por la fuerza, vamos a llegar al poder por el voto de la gente, ¿sí? Mediante el voto democrático. Y es ahí donde vamos a pasar al segundo momento de la revolución, al segundo momento de la revolución cultural. ¿Qué es? Bueno, una vez que llegamos al poder mediante el voto democrático de la gente, vamos a lograr el control del Estado y vamos a tener el dominio, el control no solamente político, coercitivo de las leyes, sino también el poder ideológico, porque desde el Estado vamos a poder decidir qué deben saber y qué no
nuestro pueblo, ¿no? Así podemos cambiar la ley de educación, podemos cambiar los diseños curriculares, podemos controlar qué se enseña y qué no se enseña en las escuelas, podemos controlar qué es lo que muestran los medios de comunicación, ¿sí? Porque los medios de comunicación van a pasar a mano del Estado. Vamos a poder de esa manera tener un control total, ideológico y también económico, ¿sí? Dice Gramsci. Y así el comunismo se va a completar. Una vez destruida la cosmovisión existente, una vez que todos tengan el pensamiento marxista, materialista y ateo, vamos a poder instaurar la sociedad comunista que tanto queremos. Pero esta revolución, como les dije, es a largo plazo. Es a largo plazo, no se da de un día para el otro, dice Gramsci, hay que tener paciencia. Bueno, chicos, eso es todo. Me pareció súper importante ver Gramsci porque sus estrategias son usadas en política, no solamente en política, son muy usadas por distintas ideologías, no necesariamente la ideología marxista. Bueno, chicos, hasta el próximo video.